Buen día, hoy vamos a discutir sobre el diseño básico de una unidad de transformación de energía a metanol verde. Mi grupo está conformado por Carla Marcela Cabeza, Dayana Rocío Medina y Silvia Karina Caballero. Comenzamos estableciendo y hablando sobre los objetivos del proyecto, donde el objetivo general es el desarrollo a nivel de ingeniería básica, una unidad de transformación de energía a metanol verde. En los específicos encontramos establecer una fuente adecuada de biogás, proponer un diseño de la planta y deducir el impacto de la variación del precio de metanol en la rentabilidad del proceso por medio de los CAPEX, OPEX e indicadores financieros. El diseño de esta planta de producción en Caucasia, Antioquia, lo que busca es responder a la transición energética y descarbonización, aprovechando diferentes fuentes de biogás e hidrógeno verde que se pueden obtener en Colombia, intentando superar retos de conversión de CO2, costos energéticos, disponibilidad de insumos y cumplimiento de las regulaciones estrictas sobre seguridad y manejo de productos. El diseño conceptual de la planta de producción de metanol verde a partir de CO2 y hidrógeno lo que busca es aprovechar el biogás de la digestión anaerobia y el hidrógeno obtenido por electrólisis alimentada con energía solar, aprovechando los combustibles obtenidos y la energía generada para poder utilizarlos en nuestra vida cotidiana, cumpliendo así acuerdos y compromisos ambientales como el Acuerdo de París. La producción del metanol comienza con la generación del hidrógeno verde utilizando un electrolizador PEM alimentado con 1216 kmol/hora de agua, operando a 1 bar y 80 grados Celsius. Este sistema, que funciona con una potencia de 120.000 kW suministrada por un parque solar con una eficiencia del 80%, produce el hidrógeno verde necesario para el proceso, además de oxígeno como subproducto. En paralelo, el dióxido de carbono requerido se extrae de un flujo de biogás mediante un sistema de absorción-desorción con MEA, donde el CO2 capturado se purifica en un proceso de sorción y se obtiene un flujo de dióxido de carbono de 83 kmol/hora. Para minimizar el impacto ambiental, el metano residual del biogás se quema en un reactor con aire comprimido, generando gases de combustión que son tratados en un segundo sistema de absorción-desorción. Este proceso no solo reduce las emisiones de metano, un gas altamente contaminante, sino que también genera electricidad y captura 290 kmol/hora de CO2 adicional. Una vez obtenido el hidrógeno y el CO2 purificado, ambos se comprimen, se mezclan y reaccionan en un reactor catalítico adiabático de lecho fijo, operando a 210 grados Celsius y 80 bar. El producto se separa en dos destiladores flash y una columna de destilación para obtener metanol con una pureza del 95%, apto para su comercialización. Así pues, este diseño integrado maximiza el uso de recursos, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y promueve una producción industrial sostenible, asegurando una planta eficiente y ambientalmente responsable. En este sentido, la alternativa de diseño de la planta de producción del metanol se establece en la siguiente figura. Con respecto a la disposición de las corrientes del proceso, es posible identificarlas mediante las líneas que conectan los diferentes equipos y, por lo general, suelen estar acompañadas de datos como temperatura, presión, caudal y composición. Así pues, en las siguientes tablas se detallan estos parámetros para las 4 etapas del área del proceso reconocidas como síntesis de purificación del CO2, tratamiento de los gases de combustión, sistema de generación de hidrógeno verde y la síntesis del metanol. Según la figura 2 se evidencian las 4 áreas del proceso de producción del metanol divididas por secciones. Ahora bien, la planta de síntesis del metanol ha sido diseñada enfocada en la eficiencia operativa, seguridad y sostenibilidad. Por consiguiente, la planta de producción se estructura en varias áreas especializadas que garantizan un flujo eficiente de las operaciones. Ahora, para la disposición estratégica de los equipos, áreas de trabajo y flujo de la planta de producción se realiza el layout para optimizar la eficiencia operativa con el objetivo de garantizar un flujo continuo de materia prima, la reducción de los tiempos en transporte y además se busca maximizar el uso del espacio disponible garantizando la seguridad del proceso. Con respecto al dimensionamiento del electrolizador, el consumo energético del proceso se calcula en función del flujo molar de hidrógeno y el consumo de energía por mol de agua que se estima en 237 kWh. Para alimentar un electrolizador PEM de 120.000 kW con energía renovable se propone un parque solar dimensionado para satisfacer esta demanda. La metodología del cálculo se basa en el uso de un kit solar híbrido establecido en 30 paneles que generan 16.320 kWh anuales. Con un consumo anual del electrolizador de 978 millones de kWh, se calcula que serán necesarios 1.797.794 paneles solares.
El dimensionamiento del reactor catalítico adiabático de lecho fijo se realiza considerando las condiciones de operación, flujos molares y los modelos cinéticos de las reacciones. Mediante un balance de masa se calcula el volumen del reactor en función de la producción del metanol. Para determinar el costo del equipo se estima la masa de la carcasa utilizando las fórmulas que integran el diámetro interno, un espesor de 1 pulgada y la densidad del catalizador. Finalmente se calcula el volumen y la masa de la carcasa. El dimensionamiento de los compresores se basa en la relación de compresión y la potencia de freno necesaria para su funcionamiento, donde la potencia teórica de cada compresor se determina considerando la presión de entrada y salida, así como el caudal de entrada, y el valor de gamma al tratarse de gases complejos es de 0,23. Finalmente se utiliza la ecuación 8 para el cálculo de la potencia requerida para cada uno de los compresores con una eficiencia del 72%. El objetivo principal en el diseño de un intercambiador de carcasa es determinar el área superficial de transferencia calculada a partir de las ecuaciones 9 y 10, considerando la cantidad de energía necesaria para la transferencia, el coeficiente global de transferencia de calor y usando las diferencias de temperatura disponibles. El dimensionamiento de los destiladores flash incluye cálculos de velocidad de sedimentación y el diámetro mínimo del recipiente para garantizar una separación eficiente. Aprovechan las caídas de presión sin calor adicional para concentrar los componentes volátiles. Asimismo, se considera el tiempo de residencia, la altura de salida y un espesor de 0,007. Finalmente, se calcula la masa de la carcasa con base en la altura, diámetro y el espesor del recipiente. El dimensionamiento de recipientes a presión verticales comienza determinando el espesor mínimo requerido según la presión de operación mediante la ecuación 14, mientras que la altura se calcula con base en el empacado. Luego el diámetro se estima con la ecuación 15 considerando el caudal de vapor y evitando velocidades críticas que pueden causar arrastre del líquido o caídas de presión excesivas. Se realiza un balance global para establecer la relación de reflujo y el flujo molar de alimentación, y finalmente la masa del recipiente se calcula con la ecuación 16 considerando la altura, un espesor de 0,002 metros y el diámetro. La bomba se dimensiona a partir del cálculo de la carga hidrostática neta indicada en la ecuación 17, que considera que el fluido es incompresible y que la bomba opera a la misma altura de entrada y salida. Posteriormente se emplea la ecuación 19 para determinar la potencia útil entregada al fluido con la potencia de freno necesaria para su funcionamiento y la eficiencia de la bomba establecida en 0,58. De acuerdo con el diseño de la planta propuesto en el diagrama PFD y los criterios de dimensionamiento indicados anteriormente, se proponen las siguientes hojas de especificaciones para cada uno de los equipos involucrados en el proceso, divididos en 3 secciones: datos generales, datos de operación y datos de diseño obtenido. Los intercambiadores de calor están diseñados bajo los estándares TEMA que establecen los códigos para identificar su configuración en consideración de factores como facilidad de limpieza, resistencia a la presión y tolerancia a la corrosión. La disposición de los tubos puede ser triangular, cuadrada o cuadrada rotada, influyendo en la transferencia de calor y la caída de presión. Los deflectores en la carcasa optimizan el flujo del fluido y el soporte de los tubos, mientras que un factor de corrección ajusta los cálculos de transferencia de calor según las condiciones operativas. Así pues, la determinación de estos criterios se realiza a través del uso de las siguientes ecuaciones. Después de realizar la aplicación de los fundamentos de diseño presentados anteriormente, se obtiene la siguiente hoja de especificaciones para el intercambiador de calor H101. La metodología de la estimación de costos de equipos de Zinnov y Towler se utiliza para la valorización preliminar cuando no se disponen de datos de costos confiables o software especializados. Esta metodología se basa en una estimación que relaciona el costo de compra del equipo con su tamaño utilizando parámetros específicos para cada tipo de equipo. Posteriormente se realiza una corrección para el año 2024 ajustando los valores del costo mediante el índice CEPSI. Luego se suman los valores de instalación como montaje, tuberías, instrumentos, entre otros, y finalmente el CAPEX anualizado se obtiene dividiendo el costo total de instalación entre los 3 años de construcción de la planta. En primer lugar, es necesario considerar que los costos de operación están sujetos al consumo de los servicios industriales y a las tarifas aplicables. Ahora, para el cálculo de los OPEX es necesario emplear la potencia registrada en las hojas de especificaciones de cada uno de los equipos que involucran el uso de un servicio industrial. De esta manera es posible calcular los costos operativos del proceso, los cuales se evidencian en la siguiente tabla. Por otro lado, los costos variables dependen del volumen de producción del metanol e incluyen la materia prima, los costos operativos como electricidad y combustibles y los salarios del personal operativo involucrado en la producción. El flujo de caja permite analizar los ingresos y egresos a lo largo del tiempo, estimando que la planta recuperará la inversión y generará rentabilidad en una proyección considerada de 25 años. Así pues, para evaluar la viabilidad económica del proceso, se emplearon indicadores financieros como el valor presente neto y la tasa interna de retorno, considerando una tasa de oportunidad del 11,36%. Para reducir los impactos ambientales asociados con la producción de metanol, las estrategias presentadas acá no solo ayudan a minimizar las emisiones y desechos, sino que también optimizan los procesos industriales, alineándose con los objetivos globales de sostenibilidad. El primer punto clave es la adopción de metanol verde. Este se produce a partir de fuentes renovables como el hidrógeno verde, lo que elimina emisiones perjudiciales y fomenta procesos industriales más limpios y sostenibles.
Luego tenemos el manejo adecuado de los desechos generados durante la producción. Implementar sistemas de tratamiento de fluentes no solo reduce la toxicidad de los residuos, sino que también permite reutilizar el agua, disminuyendo la huella hídrica de las operaciones. Al optimizar los procesos productivos también es crucial el tema de usar tecnologías avanzadas, ya que se mejora la eficiencia de los reactores, se minimizan las pérdidas de materia y energía y se reduce el consumo de los recursos. Además, un sistema de monitoreo continuo de emisiones es indispensable. Esto permite identificar y controlar fuentes de contaminación en tiempo real, mientras que la capacitación constante del personal en prácticas sostenibles asegura que todos participen activamente en la mejora ambiental. Finalmente, la innovación tecnológica juega un papel central en invertir catalizadores más eficientes y métodos productivos que reduzcan los desechos, también ayuda a mitigar los impactos ambientales, promoviendo operaciones más sostenibles. En los sistemas industriales, la seguridad, eficiencia y confiabilidad se logra mediante la integración de lazos de control y alarmas que gestionan variables críticas como temperatura, presión, flujo y nivel. Por ejemplo, en el absorbedor T100, un lazo de control de nivel ajusta una válvula para evitar desbordamientos, complementado por una alarma de nivel alto. En la bomba P100, un lazo de control de flujo mantiene el flujo estable y una alarma de bajo flujo protege la bomba. El intercambiador de calor H102 regula la temperatura del fluido con un sensor y una válvula y una alarma de alta temperatura alerta sobre los riesgos. El electrolizador ELEC, el control de flujo optimiza la electrólisis y una alarma de bajo flujo mantiene la eficiencia. En el separador Flash B100, los lazos de control de presión y flujo aseguran su operación segura y eficiente, con alarmas para detectar desviaciones. Por último, en el reactor R102, el control de temperatura ajusta el flujo de enfriamiento y una alarma de alta temperatura protege el proceso. Estos sistemas garantizan el funcionamiento adecuado y seguro de los equipos industriales. Acá podemos ver presente el P&ID de todo el proceso de producción de metanol. Se implementaron válvulas de alivio de presión en el proceso para regular los pequeños y súbitos aumentos de presión que se pueden presentar en el sistema, abriéndose rápidamente y permitiendo la evacuación del caudal necesario para garantizar la seguridad del proceso. Hay ciertas normas establecidas, como lo son la UNE en ISO 4126-1 del 2004 y la ASME para recipientes a presión, que establecen los requisitos claros y específicos para el diseño, fabricación y pruebas de las válvulas de seguridad. Podemos observar las ecuaciones para el dimensionamiento de las válvulas de alivio. En la 32 observamos para calcular el área y calcular ciertos parámetros como son la 33 y la 34. El resto de parámetros en el cálculo del área se encuentran en el libro según las especificaciones de la válvula que se vaya a elegir. Las válvulas de control son fundamentales para regular variables críticas, estabilizando el sistema y sirviendo como barreras de seguridad ante posibles fallos. Por ejemplo, el absorbedor de 100 es una válvula de mariposa con acción directa y cerrado en falla, lo que permite liberar gas excesivo y asegura un cierre rápido en emergencias, evitando liberaciones incontroladas. En el lazo de flujo de la bomba P100, una válvula tipo globo con acción inversa modera el flujo al superar el setpoint, protegiendo equipos aguas abajo, con un cierre rápido y confiable. El intercambiador H102 emplea una válvula mariposa para gestionar el flujo de refrigerante, estabilizando rápidamente el sistema y evitando enfriamientos descontrolados. En el separador S100, la válvula libera presión cuando se excede el setpoint, manteniendo la estabilidad del sistema y protegiendo los equipos. El reactor R102 combina lazos de nivel y temperatura con válvulas que responden rápidamente a desbordamientos o incrementos de temperatura, protegiendo el equipo y el proceso. Además, el electrolizador ELEC requiere un control preciso de flujo donde la válvula inversa ajusta la entrada ante aumentos en la salida, garantizando la seguridad y eficiencia del sistema. El metanol, ampliamente utilizado en la industria, presenta peligros significativos. Su toxicidad afecta a la salud humana, desde síntomas leves como mareos y náuseas hasta daños irreversibles. Además, su alta inflamabilidad y la dificultad para detectar su llama azul lo convierten en un riesgo oculto. Los vapores de metanol, dependiendo de su temperatura, pueden acumularse en espacios confinados, aumentando el peligro de intoxicación o explosión. Durante su almacenamiento y producción, la liberación de gases como el dióxido de carbono y el hidrógeno requiere medidas estrictas para evitar accidentes. Para mitigar estos riesgos es esencial emplear equipos de protección personal, mantener una ventilación adecuada y seguir procedimientos de seguridad en cada etapa. La seguridad en Ecoandes hizo un estudio de riesgo de operabilidad HACCP para la torre de destilación de mayor altura, aplicando principios inherentes más seguros para el diseño. Se realizó con el propósito de garantizar la seguridad y eficiencia de los procesos industriales.
Se utilizó como una herramienta estructurada para identificar y evaluar riesgos potenciales asociados con el diseño, operación y cambios en un proceso. Para nuestro caso se evaluó la torre T103, que es el absorbedor que se encuentra en la sección de quema de metano. Hay que tener en cuenta que la creación y puesta en marcha de una planta de metanol implica una rigurosa consideración de principios legales e inherentes que garantizan la operatividad eficiente del proyecto y la proyección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones, por lo que también nos regimos por ciertas leyes regulatorias que motivan a Ecoandes a seguir creciendo y manteniendo el cumplimiento de las normativas. Algunas pueden ser las COMPES, las de la hoja de ruta de hidrógeno verde en Colombia y el manual de manipulación segura de metanol. El dióxido de carbono empleado en el proceso se obtiene del biogás tratado mediante absorción-desorción para garantizar su pureza y maximizar su aprovechamiento. Esta gestión evita la emisión de 909.752 toneladas de dióxido de carbono al año, contribuyendo significativamente a la mitigación del cambio climático. Ambientalmente reduce la acidificación de los océanos, protege la biodiversidad y mejora la calidad del aire. Económicamente permite a las empresas acceder a mercados de carbono e incentivos fiscales, fomentando tecnologías limpias. Socialmente disminuye problemas de salud pública, genera empleos sostenibles y fortalece la resiliencia comunitaria frente a los efectos del cambio climático. Estas acciones integrales no solo abordan el calentamiento global, sino que impulsan un desarrollo sostenible. Recomendamos la ejecución del proyecto Capstone Design por sus beneficios ambientales, sociales y económicos. Ambientalmente contribuye a la reducción del dióxido de carbono al utilizar biogás para producir metanol verde, evitando la emisión de 909.752 toneladas anuales y emplea de hidrógeno verde de energía solar, promoviendo una economía baja en carbono. Además, gestiona residuos del sector porcícola de manera sostenible y cumple con normativas ambientales. Socialmente genera empleos directos e indirectos, ofrece formación continua y promueve la aceptación social mediante programas educativos. Económicamente es rentable a largo plazo, con un BPN de 202,20 miles de millones de dólares y una TIR de 16,64%, y diversifica ingresos mediante oxígeno como subproducto. Impulsa la economía local y posiciona a Colombia como líder en metanol verde y energías renovables, alineándose con los objetivos de sostenibilidad global. Además, se recomienda revisar varios aspectos del Capstone Design para mejorar su viabilidad. En lo económico, se debe optimizar los costos de capital y operativos y analizar las fluctuaciones del mercado. Técnicamente, se sugiere mejorar la conversión de dióxido de carbono a metanol, variar el dimensionamiento de los equipos y evaluar la eficiencia de los sistemas de absorción-desorción. En cuanto al impacto ambiental, es clave estudiar los subproductos y la gestión del agua. También es importante implementar una planta piloto, diversificar las fuentes de dióxido de carbono y explorar incentivos fiscales. De igual manera, se deben investigar tecnologías emergentes y optimizar el uso de la energía solar. Por último, para concluir con el proyecto de la presentación de Coandes, tenemos que destacar que la industria porcina en Colombia ofrece una oportunidad para gestionar residuos aprovechándolos como fuente de energía renovable y nutrientes, reduciendo emisiones de metano y generando CO2 útil para la producción de metanol verde. El diseño de la planta prioriza la seguridad y sostenibilidad con tecnologías para controlar las emisiones y maximizar la recuperación de CO2, logrando un flujo anual de 45.834 toneladas de metanol al 95% de pureza, calculado con la herramienta Aspen Plus. Por último, en términos económicos, aunque el proyecto tiene un potencial económico negativo al principio, es viable gracias a indicadores como la TIR de 18,13%, que supera la tasa de oportunidad en los primeros 3 años y proyectando sostenibilidad a 25 años a futuro.